Muy buenos días a todos. En nombre del Grupo Legrand les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de webinar de eficiencia energética. No sé si me escuchan bien, veo que ya hay varios saludando por el chat. Estamos muy contentos, hay muchas personas conectadas en este inicio de ciclo. Me imagino también que de distintas partes de Chile también, veo que ahí nos colocan que hay personas de Parral, ¿cierto? Como siempre, de distintas partes de Chile están participando, ¿cierto?, de estas actividades. Bien, así que estamos muy contentos por eso, más de 100 personas conectadas en esta jornada de capacitación. Quiero, bueno, primero presentarme, mi nombre es Salvador Burton, algunos me conocerán ya de algunas otras actividades de capacitación, para los que no, bueno, les damos la bienvenida, ¿cierto? Y también contarles un poco de qué se trata, ¿cierto? Este ciclo, el primer ciclo, ¿cierto? Que iniciamos este año 2023. Algunos tal vez también ya habrán participado de otros. La idea, ¿cierto? Es agrupar una serie de capacitaciones dentro de un contexto en particular. Buenos días ahí también de Valparaíso. Eh, y este año decidimos comenzar, ¿cierto?, con un ciclo que es súper relevante, ¿cierto?, que cada vez toma en nuestro país más trascendencia, más importancia. Cada vez hay una preocupación más grande, ¿cierto?, por la eficiencia. Arturo Gallarda ahí también nos saluda, un gusto que esté conectado. En pantalla, ¿cierto?, ya pueden ver cómo se compone el ciclo, ¿cierto?, de charlas que vamos a realizar en la temática de eficiencia energética. Cada una de ellas va a ser día viernes, o sea, esta es la primera, como ven ahí, donde vamos a hablar, ¿cierto?, un poco de conceptos bien generales de eficiencia. Todavía en este webinar no vamos a entrar en profundidad, ¿cierto?, en cada uno de los aspectos o elementos que nos van a ayudar, ¿cierto?, a tener sistemas eléctricos más eficientes, porque esos van a ser abordados, ¿cierto?, de forma particular por cada uno de los especialistas, ¿cierto?, de Legrand Chino Chile. Entonces, es así como hoy día vamos a partir con una jornada de conceptos generales, donde van a poder ahí hacer sus consultas, todos los que tengan algunas dudas respecto a eficiencia, todas las que podamos resolver hoy las vamos a hacer, y si no, como siempre, nos comprometemos a buscar la información. Y continuamos después con soluciones, ¿cierto?, de eficiencia energética para edificios en general, ¿cierto? Ahí vamos a hablar ya más de la parte de potencia, principalmente los transformadores, ductos, tableros, cómo finalmente, ¿cierto?, todo ese sistema es muy importante que desde ya los proyectos se aborden desde una concepción de eficiencia energética. Gestión de iluminación, importantísimo, ¿cierto?, toda la parte de sensores, y de acuerdo, ¿cierto?, a las nuevas tendencias, ¿cierto?, y exigencias normativas también. Los últimos dos webinars son de temáticas muy interesantes: sistemas de gestión de energía, ¿cierto?, cómo medir, la importancia de medir para ser, ¿cierto?, eficientes cada vez más en el tiempo. Y este año decidimos incorporar, ¿cierto?, algo importante también, que cada vez está tomando más fuerza, que son las infraestructuras para recargas de vehículos eléctricos. Ya, sin duda el parque de vehículos eléctricos en Chile va a empezar a crecer cada vez más, y es importante, ¿cierto?, comprender bien cómo debe ser la infraestructura de recarga, o sea, desde tableros, protecciones, ¿cierto?, hasta los mismos cargadores de vehículos eléctricos. Vamos a hacer un recorrido también por eso, porque es parte también complementaria, ¿cierto?, de que un sistema sea también más eficiente en el uso de la energía, y contribuyamos también a la sustentabilidad. Bien, entonces, esos son los 5 webinars que componen este ciclo. Hoy día comenzamos entonces con el primero. Al finalizar el ciclo, ¿cierto?, todos los que hayan podido participar en el completo, en este conjunto, ¿cierto?, el ciclo de capacitación, van a recibir un diploma, ¿cierto?, especial, que reconoce, ¿cierto?, la cantidad de horas que invirtieron, ¿cierto?, en estas capacitaciones, ¿ya? Y de forma individual, ustedes saben, ¿cierto?, todos los que han participado, al final de cada uno de los webinars, ustedes reciben de forma automática en su correo electrónico, ¿cierto?, el diploma correspondiente a cada participación, ¿ya? Así que eso es en general, para que se hagan una idea de cómo vamos a comenzar, ¿cierto?, este ciclo que va a durar 5 semanas. Bien, ya como veo que
varios han podido interactuar, ¿cierto? A través del chat, ya lo manejan bien. Voy a activar desde ya el modo preguntas y respuestas, ¿ya? Este modo va a hacer que les aparezca entonces ahora una nubecita con un signo de interrogación. Todos los que quieran realizar alguna pregunta, que esa quede destacada dentro del resto de interacción que hay en el chat, pueden utilizar este modo y así es más fácil reconocer las preguntas dentro de los diálogos que se van generando, ¿cierto? A través del chat. Bien, voy a colocar desde ya entonces la presentación que vamos a ver el día de hoy en pantalla. Y les voy a dejar también desde ya habilitado en la parte superior de la pantalla un llamado a la acción, ¿cierto? Un link para que ustedes puedan descargar la presentación y el material complementario, ¿cierto? Que preparamos para esta primera jornada. Bien, entonces, para no quitarle tiempo entonces a la presentación, vamos a iniciar. Los invito, como decía, que puedan hacer sus preguntas y vamos a comenzar un poco hablando, ¿cierto?, de la eficiencia y de la importancia que tiene finalmente, ¿cierto?, la eficiencia eh, a nivel nacional e internacional, entender un poquito también la razón de ser, ¿cierto?, de esto y cómo Chile en el último tiempo también ha ido adoptando y generando regulaciones, leyes, ¿cierto?, que nos empujan también, ¿cierto?, a que hagamos sistemas cada vez más eficientes, ¿ya? Eh, Primero como concepto, ¿cierto? Cuando hablamos de eficiencia, ¿cierto? De eficiencia energética en particular, tenemos que entender que son todas las acciones, finalmente el conjunto de acciones que se realicen con una finalidad, ¿cierto? Que es hacer, ¿cierto? Que la relación que existe entre la energía que se consume, ¿cierto? Y los bienes y servicios que se producen, ¿cierto? Sea ojalá la menor posible, ¿ya? Ahora, ese es el concepto en sí. Ahora, es importante, ¿cierto?, siempre destacar que dentro de este concepto, ser eficiente en el uso de la energía no significa no consumir energía. Ya eso es importante aclararlo. Significa, ¿cierto?, hacer un uso consciente, ¿cierto?, de lo que estoy consumiendo en relación a lo que estoy produciendo, ya sea bienes, servicios o el confort, ¿cierto?, para mí. ¿Ya? Es súper importante para mantener el concepto de eficiencia, ¿cierto?, que no produzca una disminución en la calidad final del bien o del servicio. ¿Ya? Por eso hay que un poco sacarse de la cabeza que ser eficiente en el uso de la energía es morirnos de frío, por ejemplo, o es no iluminar, por ejemplo, ¿cierto? Todo eso no es finalmente ser eficiente, pues estamos dejando de consumir, de consumir ese recurso energético, pero estamos perdiendo, ¿cierto?, algo a cambio de eso, en este caso confort o producción en las industrias, etcétera, ¿ya? Así que esa relación es súper importante sin perder la calidad final del bien o del servicio. Bien, lo que busca entonces, si lo ponemos en palabras simples, es producir más con menos recursos energéticos. ¿Ya? Ese es en el ideal, ¿cierto?, de la eficiencia. Bien, ahora, la gestión, ¿cierto?, y que es un concepto que ya está entrando con mucha fuerza, de hecho, yo creo que muchos habrán escuchado también el concepto de gestor energético, ¿cierto?, que ya es en algunas empresas incluso un cargo oficializado, ¿cierto?, es la persona encargada de llevar todas estas acciones, ¿cierto? De poder desarrollar los planes para una organización, ¿cierto? Que la va a llevar en el mediano, ¿cierto? Y largo plazo a hacer un uso eficiente y responsable de su energía. Ya, esa es la misión del gestor, ¿cierto? Que hace gestión de energía. Bien, ahora, la gestión en sí, ¿cierto? Son acciones planificadas que se llevan a cabo para lograr el objetivo que ya veníamos diciendo, ¿cierto? Maximizar esta relación de lo que produzco versus lo que consumo de energía, manteniendo, ¿cierto? Súper importante entonces el confort. Cuando hablamos de oficinas, cuando hablamos de edificios, por ejemplo, ya no se nos puede quedar por fuera el confort, como decíamos hace un rato, no es morirnos de frío, sino que utilizar adecuadamente la climatización, ¿ya? Y los niveles de producción en la industria también. O sea, no es producir menos, ¿cierto?, sino hacerlo más eficiente. Bien.
¿Dónde podemos aplicar la eficiencia energética? Y esto es súper importante. Hay que entender que la eficiencia energética es aplicable en todo, ¿ya? Se puede aplicar a cualquier tipo de edificio, ¿ya? Nosotros podemos ser conscientes y eficientes en el uso de energía en nuestra casa, ¿cierto? En nuestros trabajos, en las industrias, en las distintas oficinas, ¿cierto? En todo recinto finalmente se pueden tomar medidas de eficiencia energética, ¿ya? Esto no es restrictivo. Si bien, por ejemplo, si nos vamos más por el lado del mundo eléctrico, el RIC número 14 de eficiencia energética establece las exigencias para los edificios, ¿cierto? También existen muchas recomendaciones y muchas cosas que se pueden hacer para hacer más eficiente el uso en las casas, por ejemplo, ¿ya? Y en otros tipos de recintos también. Ahí en ese sentido, la invitación es a que puedan revisar, por ejemplo, la página de la Agencia de Eficiencia Energética, ¿cierto? Yo me quedé un poco pegado con la Asociación Chilena de Eficiencia Energética, cambió su nombre hace años, pero ahí van a encontrar siempre muchos recursos, ya que los van a poder orientar en buenas prácticas, en cómo llevar procesos de eficiencia, en recomendaciones, ¿cierto?, para distintos tipos de edificaciones, ¿ya? Entonces, es importante destacar que la eficiencia en ese sentido es transversal, ya no está restringida a un único tipo de edificio. ¿Ven? Ahora, cuando analizamos las formas, ¿cierto? Las metodologías que podemos tener para tomar acciones de eficiencia energética, estas las podríamos clasificar en dos grandes grupos, que son las que se muestran un poco acá en pantalla. Primero, las medidas que son de carácter operacional. ¿Qué quiere decir medidas de carácter operacional? Consisten principalmente en modificar la forma en que utilizamos los sistemas, ya en cómo operamos los sistemas. Si lo queremos llevar a una escala más de casa, por ejemplo, podríamos decir una medida operacional es tratar de cambiar nuestro hábito de dejar, por ejemplo, luces encendidas por todos lados, ¿ya? Esas son medidas operacionales. En las empresas, por ejemplo, los podemos relacionar con los cambios en los turnos productivos, por ejemplo, ¿cierto? Si hay algunas acciones productivas que tienen consumos mayores, no ejecutarlas, ¿cierto?, en los horarios más complejos, ¿cierto?, de uso de energía o de demanda de energía. O sea, todo ese tipo de cosas obedecen a medidas de carácter operacional, ¿cierto? El cambiar un poco el cómo hacemos las cosas. Ahora, muchas veces ejecutar medidas operacionales son complejas, ¿cierto? Sabemos que por más que tratemos nosotros de acostumbrarnos a no dejar esta luz encendida, ¿cierto?, en casa, muchas veces se nos queda igual. Ya, eso yo creo que refleja mucho lo complejo que es la implementación de medidas operacionales porque tiene mucho que ver con un cambio, ¿cierto?, de costumbres, ¿cierto? De cultura también, de eficiencia, entre muchas otras, ¿ya? Entonces, muchas veces también se recurre, y es bueno hacerlo, a medidas de recambio tecnológico, ¿ya? Las medidas de recambio tecnológico pueden ser o no, ¿cierto? Pero generalmente contemplan en sí la sustitución de equipos por sistemas que son más optimizados o que son inteligentes y que nos van ayudando finalmente a la larga a ser eficientes. Y ahí podríamos clasificar, por ejemplo, y hablar de los sensores, por ejemplo, de iluminación, que si no logramos hacernos el hábito de apagar la luz o cortar la iluminación en una habitación antes de salir, ¿cierto? Un sensor lo puede hacer por nosotros. Allí tenemos una medida de recambio tecnológico, ¿ya? Y así podríamos nombrar muchísimas más que aplican, ¿cierto?, a edificios de oficinas, que aplican, ¿cierto?, a los sectores productivos, etcétera, ¿ya? Pero esos son dos grandes ejes, ¿cierto?, de medidas que se pueden desarrollar para hacer un uso más eficiente, ¿cierto?, de la energía. Beneficios que tiene ser eficiente son, yo creo, ya conocidos por muchos, ¿cierto? Pero podríamos también clasificarlos en tres principalmente: los beneficios económicos que produce obviamente la eficiencia y que muchas veces son también muy valorados, a veces son la primera razón de ser, de querer ser eficiente en el uso de la energía, porque reduce los costos principalmente de operación y de producción, ¿cierto?, que tienen las empresas, ¿ya? Pero por otro lado, cada vez toma más relevancia también, y es importante entenderlo así, son los beneficios ambientales que produce el uso de la energía. ¿Ya? Aquí voy a comentar algo que tal vez a riesgo de demanda, pero es algo que siempre lo he pensado así y que muchos también lo consideran igual. Nosotros somos un país que ahora es rico en energía renovable, ya que por tanto nuestra energía viene de un recurso, ¿cierto? Como la palabra lo dice, renovable no convencional, por tanto también es más limpio, pero ojo, no quiere decir
¿cierto?, que no genere un impacto medioambiental. Por más que tengamos ciertos parques eólicos o que tengamos parques fotovoltaicos o que se avance finalmente en esa forma de generación de energía, de una u otra forma va a generar un impacto igual, ¿cierto? Y generar más energía para botarla claramente no es tan inteligente si lo vemos desde esa perspectiva, ¿ya? Entonces, obviamente, ser eficiente en el uso de la energía va a provocar que necesitemos demandar menos energía y que tal vez no sea tan necesario, ¿cierto?, construir más infraestructuras, ¿cierto?, para la generación de energía, o no tal vez de la misma envergadura. ¿Ya? Entonces, está correlacionado también en ese sentido y obviamente eso provoca un tremendo beneficio país porque también aumenta la seguridad del abastecimiento de energía. Entonces, son varias las cosas, ¿cierto?, en las que contribuye la eficiencia energética, ¿cierto? Y ahora incluso yo diría que tan relevante como son los beneficios económicos, son los beneficios ambientales y el impacto que genera en disminuir la huella de carbono. Ya las empresas también se están preocupando mucho por ese sentido. Hay compromisos también que asumió el país en el Acuerdo de París. Entonces, tiene una relevancia. Por eso vemos que hay cada vez tanta actividad mayor, ¿cierto?, en la parte de eficiencia. Bien. Si nosotros viéramos, esto no ha cambiado mucho, la verdad, con el paso de los años. Fíjense que esto que estoy mostrando en la pantalla es 2019, pero se mantienen las proporciones bastante similares. Ya el consumo principal, ¿cierto?, de energía en el país siempre está enfocado a la parte de industria y minería y lo sigue el transporte. ¿Ya? Y en el caso del sector residencial, público y comercial es un 22%, alrededor de un 22%. Ese es como se distribuye, se reparten los consumos finales de energía. Ahora, si nosotros vemos en la gráfica circular que está al lado, que son las emisiones de gases de efecto invernadero, nos vamos a dar cuenta de algo que es bien impactante y que a todos nosotros que estamos en el rubro de la energía, de seguramente la mayoría de los que están conectados de la energía eléctrica, vamos a ver que de toda la generación de gases de efecto invernadero, un 32% lo aporta el sector eléctrico, un 24% el de transporte, un 14% la industria, un 7% la edificación en general. Pero cuando nos enfocamos en la parte central del círculo, nos damos cuenta que toda esa generación de las distintas industrias, toda esa generación de gases de efecto invernadero son principalmente por energía. Fíjense que un 78% es netamente por la energía. Luego vienen los residuos, los procesos industriales o la agricultura. El resto, el 78% es energía. Por tanto, claramente nos compete de sobremanera, ¿cierto?, en nuestro día a día el tener una cultura de eficiencia. Bien. Ya en el contexto un poquito más cercano tal vez a la parte de infraestructura, ¿cierto? Eh, Nuestras ciudades se han ido con el paso del tiempo transformando también, ¿cierto? Dejando de crecer tanto hacia los lados y empezando a crecer mucho más en altura, ¿cierto? Edificación en altura, muchos edificios. Por tanto, hay un incremento constante, ¿cierto? De las viviendas y de las oficinas también, ¿cierto? Y estos representan un porcentaje relevante también dentro de ese consumo de la energía, ya lo veíamos. Ya, ahora, si hiciéramos ese desglose, un 70% de los consumos siempre obedecen más a un orden térmico, ¿cierto? Calefacción principalmente, y un 30%, ¿cierto? Lo podemos, o se asume, ¿cierto?, hacia la electricidad o el uso eléctrico, iluminación, equipos de clima, entre otros, ¿cierto? Pero es importante tener en cuenta entonces que hacer más eficiente también estos procesos es importante. Hacer más eficiente o construir con mayores grados de eficiencia también los edificios residenciales, por ejemplo, las oficinas, es positivo. Ya vamos a ver que la ley introduce justamente cambios en este sentido, hacer que las viviendas sean más eficientes en el uso, ¿cierto?, de la energía térmica principalmente, y también incorporando reglamentos como el RED 14, ¿cierto?, en el caso de nuestro nuevo reglamento, que hace que los edificios tengan características más eficientes. ¿Ya? Vamos a tocar algunos puntos en cómo se está abordando eso. Los edificios, ¿por qué son importantes? Porque los edificios aportan bastante cierto dióxido de carbono desde el punto de vista de la energía que necesitan para poder operar, ¿ya? Por tanto, para cumplir a largo plazo, ¿cierto?, los objetivos de desarrollo sostenible que están planteados, ¿cierto?, a nivel global, es necesario que se reduzcan las tasas de uso de energía en los edificios, ¿ya? Por eso también el enfoque que coloca el reglamento de el ser más eficiente en el uso de la energía de los edificios, ¿ya? Por eso
lo ideal sería poder reducirlo en un 3% anual, ¿cierto? Que exista una mejora en el desempeño energético, ¿ya? Claramente, y yo creo que todos acá somos conscientes, en los últimos años el tema de eficiencia ha ido creciendo, 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 creciendo. Ya cada vez son más necesarios ciertos profesionales que conozcan de estos temas, ¿cierto? Que sepan abordar proyectos con un concepto de eficiencia energética. Yo siempre lo digo, los proyectos eléctricos tienen que ser concebidos ahora bajo un poco esta lógica. Bien, dos, por decir así, leyes son las últimas que tenemos, ¿cierto? Más recientes y que han un poco modificado el esquema en las que tenemos que trabajar en este sentido. Lo primero, ley de eficiencia energética, una ley que se esperó durante mucho tiempo, ¿cierto? Que se esperó bastante tiempo y que tiene 4 ejes principales. Uno es el institucionalizar el concepto de eficiencia energética. Significa establecer las bases, por ejemplo, para que exista mejoras constantes, que haya participación ciudadana, ¿cierto? La elaboración de nuevas leyes, ¿cierto? Nuevas formas, ¿cierto? De conseguir eficiencia. Y eso es bastante positivo. La gestión energética de los grandes consumidores, por otra parte, ¿cierto? Todos los que consuman sobre 50 teracalorías tienen que tener sistemas de gestión de energía, ¿ya? Y eso va a demandar profesionales también en esa línea, gestores energéticos que ya los hablábamos. A nivel de edificación residencial tenemos, ¿cierto? La calificación energética de las viviendas, etiquetado, ¿cierto? Energético de las viviendas, que es súper positivo también, que va a mejorar sin duda los estándares de edificación, ¿cierto? Y obviamente los estándares también de eficiencia para vehículos, entre otras. Ya estos son como los 4 ejes principales, pero tenemos, ¿cierto? También gestión de energía para el sector público, la interoperabilidad para los vehículos eléctricos, ¿cierto? Y hay varias cosas más, incluso la normativa para hidrógeno verde, que también hay algunas cosas de participación ciudadana en ese sentido, ¿ya? Eh, y del lado, ¿cierto? De todos los que estamos en la parte de electricidad, ¿cierto? Más concreta, tenemos claramente el RIC número 14 que establece muchas cosas que vamos a también tocar el día de hoy para hacernos una idea, ¿cierto? Y que también después las charlas que vengan en las siguientes semanas tengan también, ¿cierto? Esa base. Bien. Eh, Vamos a hablar entonces un poquito de los estándares y de los esquemas de clasificación LEED, que es lo que principalmente se pueden utilizar. Son 2 modelos, existen muchos, la verdad, por ejemplo, sobre todo para la parte de edificios, pero vamos a tocar estos dos porque son los más tal vez conocidos, ¿bien? Eh, Primero el estándar o el ISO 50001, ¿cierto? Que ya en el país está establecido, de hecho 2011 ya teníamos primeras versiones de la ISO, ¿cierto? Para poder hacer gestión de energía. Saludos, nos están viendo desde Perú también. Ahí un abrazo grande a todos los amigos de Perú que están conectados. En el caso, ¿cierto? De la ISO 50001 busca promover una estructura de sistema y procesos para la eficiencia energética. Lo que busca es darnos, yo siempre lo digo, esto nos da una guía, ¿cierto? Nos establece cómo podemos desarrollar un proceso de gestión de energía en una organización y hacerlo en un marco de mejora continua, ¿cierto? No hacer un plan que al cabo de un par de meses se nos olvide y quede guardado, ¿cierto? Sino que establecer una estructura que le permita a la organización ir mejorando constantemente en cómo hace uso de la energía, ¿ya? Entonces, como tal, nos coloca, ¿cierto? Una serie de cosas a cumplir, de pasos a seguir, y que la verdad que ayuda bastante, ¿cierto? A hacer esto de una manera bastante más metodológica o metódica, ¿cierto? Partiendo, lo vamos a ver con establecer una política energética en el caso de las organizaciones, ¿cierto? Planificar, hacer una planificación energética, eso incorpora, como ustedes deben saber también la parte de auditoría, conocer cómo está mi organización en esos términos, ¿cierto? Hacer la implementación y operación, ¿cierto? Obviamente, de nuestro plan de eficiencia y luego verificarlo, ¿ya? Y obviamente con esa verificación levantar todo lo que todavía es posible de mejorar, ¿cierto? Y volver a un proceso de revisión nuevamente para generar un ciclo de mejora continua. Esa es la idea, ¿cierto?, que nos establece la ISO. Por tanto, está construida, ¿cierto?, bajo el ciclo de Deming que se conoce, todos los que tal vez conocen un poco o sus empresas tienen ISO 9001, conocerán, ¿cierto?, un poco también de este proceso de planificar, hacer, verificar y actuar, ¿cierto?, este ciclo que va a permitir justamente eso, que no dejemos de mejorar
que no sea una iniciativa que dure un par de meses, sino que hay muchas gracias. Herbert nos ayudó con el link para descargar en el chat. Muchas gracias a eso. De hecho, hasta lo voy a anclar. Lo voy a anclar porque sé que algunos muchas veces no pueden descargarlo con el vínculo, pero sí tal vez desde el chat lo pueden sacar. Así que muchas gracias ahí por el aporte, Herbert. Entonces, tenemos, como decíamos, este ciclo de Deming que nos indica que debemos que planificar, ¿cierto? Luego implementar o hacer, ¿cierto? Nuestros planes, verificarlos y sobre esa verificación, lo que nosotros detectemos finalmente que se puede mejorar, tomar acciones, actuar, ¿cierto? Sobre eso para volver a comenzar en un proceso de mejora nuevamente. Así está sobre eso construido la ISO 50001. Ahora, la ISO en general no indica, ¿cierto?, alguna separación de requerimientos. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Pero yo dentro de la descarga de la presentación les compartí un archivo que yo lo considero muy bueno, que lo desarrolló la Agencia de Sostenibilidad Energética, que es justamente una guía de implementación de la ISO 50001, ¿ya? Que es una herramienta, insisto, muy, muy útil. Y donde ellos también plantean, ¿cierto?, esta un poco división de requerimientos en dos partes, por decir así, estructurales y medulares, ¿ya? Una organización, por ejemplo, puede querer certificarse o estar, ¿cierto?, en cumplimiento pleno de la ISO 50001, ¿cierto? O una organización puede querer tener, ¿cierto?, una guía para poder mejorar su desempeño energético, no necesariamente, ¿cierto?, certificándose en ISO. Y la guía un poco que desarrolló la agencia un poco nos ayuda en eso, ¿cierto? Nos plantea los requerimientos estructurales, si es que nosotros queremos hacerlo, por decir así, con todo y establecer, ¿cierto?, nuestro sistema ISO 50001, o bien, si queremos enfocarnos en la mejora del desempeño energético, ¿cierto? Enfocarnos solamente en los requerimientos que son medulares, ¿ya? Ahora, esos requerimientos medulares, como decía, son todos aquellos centrados en la gestión misma de la energía, ¿ya? Lo cual nos va a permitir, ¿cierto? Al trabajar solo en ello, mejorar el desempeño energético sin duda, ¿cierto? Tomar acción directa sobre eso. Y eso involucra estos pasos de acá. Primero, una revisión energética, conocernos cómo está nuestra organización, cómo está nuestra instalación, ¿cierto? Dónde estamos probablemente perdiendo energía, cómo la usamos, eso es súper importante. No saber que, no sé, gastamos en el mes tanto de energía, sino que el cómo gastamos ese tanto. ¿Cuánto es iluminación? ¿Cuánto es clima? ¿Cuánto es este proceso o este otro? Así nos va a permitir mapear y conocer mucho mejor el uso de la energía, ¿ya? Obviamente el control operacional, que ya lo veníamos un poco conversando, ¿cierto? El tomar medidas y obviamente hacer monitoreo, medición y análisis para poder, ¿cierto?, desempeñarnos de mejor forma. Bien, aquí yo dejé desde la misma fuente de la Agencia de Sostenibilidad Energética, desde esta guía que también les compartí dentro de los archivos de descarga. Acá están los requisitos generales, ¿cierto?, de la ISO 50001. Están requisitos generales, la parte que comprende el planificar, fíjense, todas esas acciones que se comprenden en el planificar para poder establecer, ¿cierto?, la ISO, el hacer, el verificar y el actuar. Fíjense que lo tenemos, está separado así dentro del ciclo de Deming. Pero hay algunas, ¿cierto?, líneas que están en un color gris más oscura. Jorge ahí no pudo descargar la información. Yo voy a colocar de todas maneras el link nuevamente por si tengan algún problema, ¿cierto? Ahí lo vamos a compartir nuevamente en el chat para que lo puedan ver si resulta descargarlo así. Decíamos entonces que hay unas líneas que tienen un color gris más oscuro, ¿ya? Y ese color un poco más oscuro son porque justamente son las medidas, ¿cierto?, que decíamos son medulares, ¿cierto? No son estructurales, sino que son medulares. Nos van a ayudar directamente a mejorar el desempeño energético, como la revisión energética, establecer una línea base de energía, establecer indicadores para medir, ¿cierto?, el desempeño energético, establecer objetivos, metas y los planes de acción para hacer gestión energética, ¿ya? Lo mismo en el hacer, el control operacional, el diseño, el cómo adquirimos servicios de energía, productos, equipos, entre otras cosas, ¿ya? Y en el verificar, ¿cierto?, el seguimiento, la medición y el análisis. Si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en estas que están más en gris, sin duda vamos a tener una mejora también en el desempeño. Bien. Por otro lado, ¿cierto? Yo creo que muchos lo habrán escuchado también cuando se menciona que algunos edificios son LEED, ¿ya? O tienen clasificación energética LEED, ¿cierto? Nosotros acá, no sé si de los que están conectados alguno ha tenido la oportunidad
de visitarnos acá en el Costanera Center, en alguno de los talleres presenciales, cuando uno ingresa, ¿cierto?, al edificio, hay un círculo grande en la entrada que dice LEED, ¿cierto? Y establece la clasificación LEED que tiene el edificio. LEED es uno de los esquemas de clasificación de prestaciones energéticas para edificios. Es uno de los varios que existen, uno de los, yo diría, más importantes también o más reconocidos. Y el enfoque a la larga que tiene LEED es identificar la sostenibilidad medioambiental de los edificios. Acá no solamente hablamos de energía eléctrica, ya acá se abre, ¿cierto?, un paraguas bastante más grande que habla de sostenibilidad en varios de los recursos, ¿ya? Entonces la certificación LEED, ¿cierto? Lo que busca, ¿cierto?, es establecer un método de evaluación, ¿cierto? Un método para evaluar estos edificios denominados verdes, ¿ya? Considera la implementación de mejores prácticas, ¿cierto?, y estrategias desde el punto de vista, desde el diseño arquitectónico hasta los sistemas en el interior, e incluso en el cómo conviven con su entorno también, ¿ya? Es un sistema voluntario, esto no es obligación, los edificios, ¿cierto? Principalmente se hace mucho en los edificios de oficina, ¿cierto? Optan por tener esa certificación LEED, ¿cierto? Hacen el proceso de clasificación también para eh, ganar también en el sentido, ¿cierto? Un reconocimiento por la preocupación de hacer un edificio preocupado por el medio ambiente. Y ahí mide, entre otras cosas, el uso eficiente de la energía, el agua, la correcta utilización de los materiales, manejo de desechos. De hecho, vamos a ver que en este cuadrito se muestran los elementos que se evalúan dentro de la certificación, ¿cierto? Dentro de este proceso LEED, el proceso integral como tal, cómo se lleva el proyecto, la localización y transporte, como decía, materiales y uso de recursos, la eficiencia del agua, ¿cierto?, energía y atmósfera, si es un sitio sustentable, calidad de ambiente interior. Se fijan, son varias las cosas que se tocan para poder tener una puntuación, ¿cierto?, y quedar dentro de la clasificación. Entonces, en función del puntaje que obtiene el edificio, ¿cierto?, se pueden lograr 4 niveles de certificación. ¿Ya? Está la plata, oro, platino, ¿cierto? Que es la máxima. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo entre 40 y 49 puntos, voy a ser LEED certificado. Si tengo entre 50 y 59, voy a ser plata o silver. Entre 60 y 79 voy a ser gold, ¿cierto? Y de 80 hacia arriba ya voy a tener, ¿cierto?, una clasificación platino, ¿ya? Y obviamente eso también tiene varias, como decíamos, ventajas. Obviamente muchas empresas requieren, obviamente, ¿cierto?, operar dentro de edificios que sean sustentables por políticas, ¿cierto?, que están definidas, y por tanto estos edificios, obviamente, al tener esto, contribuyen mucho más, ¿ya? Yo los voy a dejar invitados, ¿cierto?, desde ya a que puedan conocer más sobre este concepto de los edificios verdes, ya un poco amarrarlo con todo este ciclo de eficiencia energética que estamos viendo, que sepan un poco más, conozcan un poco más de los edificios verdes. Les recomiendo, ¿cierto?, dentro de nuestro canal de YouTube hay estos 2 conversatorios que realizamos con un especialista, ¿cierto?, también en la materia, acerca de los edificios verdes y de la construcción sustentable, ¿cierto?, y con certificación LEED, ¿ya? Para que lo puedan revisar. Claro que sí, los que no pudieron descargar o tuvieron problemas para descargar la presentación, compártanme el correo también ahí en el chat, y después vamos a enviar a todos los que no pudieron descargar, ¿cierto?, la presentación de todas maneras, ¿ya? Para que la puedan tener. Eh, Respecto a la normativa nacional, ya vamos a hablar, ¿cierto?, un poquito más de nuestro RIC 14 para dejarlo desde ya introducido en las próximas charlas, ¿cierto?, webinar que tengamos la próxima semana y las que vienen, de las cosas más específicas, ¿cierto?, para eficiencia. De seguro van a ir tocando algunos puntos, pero van a ser bien, bien puntuales, valga la redundancia, ¿cierto? No van a ver el reglamento en el RIC 14 en completo. ¿Ya? Así que vamos a ver los puntos, ¿cierto?, que considera, las cosas que hay que tener en cuenta, ¿cierto?, dentro de esta misma presentación. Primero, es decir que cuando hablamos de eficiencia energética en edificio, esto es un macro, que involucra varias cosas, ¿ya? Nosotros como eléctricos, creo la gran mayoría de los que estamos, ¿cierto?, o electrónicos también, de seguro, o dentro de este rubro eléctrico, ¿cierto?, la gran mayoría pondrá foco, ¿cierto?, en lo que nos compete más a nosotros, iluminación, sistema eléctrico, pero cuando hablamos de eficiencia energética en los edificios, involucra un macro. Desde el mismo diseño arquitectónico eficiente, ¿cierto?, que es desde la base donde deberíamos partir, la climatización, que es uno de los consumos, ¿cierto?,
y usos más predominantes dentro de los edificios, las calderas para aguas calientes sanitarias, los ascensores, todos siempre tienen que obviamente abordarse desde un punto de vista eficiente en su operación y construcción, ¿ya? Y por tanto también así los sistemas de iluminación y sistemas eléctricos. Y es ahí donde nos compete a nosotros como Legrand Berechino poder aportar también mucho más, ¿cierto? Y eso es lo que buscamos a través de estos webinars. Bien, entonces el RIC número 14 hace justamente enfoque a esto, ya a la parte de los sistemas eléctricos y a la iluminación, ¿cierto? Y nos establece el cómo tenemos que hacer varias cosas, ¿cierto? Cuando hablamos de edificios, ¿cierto? Eficiencia energética para edificios. Primero, establecer que el objetivo que tiene el RIC, obviamente, es setear o establecer las exigencias de eficiencia energética que tienen que cumplir las instituciones, ¿cierto? Perdón, las instalaciones de consumo de energía eléctrica en el país, principalmente los edificios. Ahora, todos los edificios, no todos los edificios, hay también un alcance y un campo de aplicación. Esto aplica para todos los edificios nuevos, ¿cierto? Entendamos por nuevo todos los que tienen permiso de edificación una vez que entró en vigencia, ¿cierto? El nuevo reglamento, que ya no es tan nuevo, ¿cierto? Ya llevamos unos buenos años hablando ya de esto, pero que entraron en vigencia, ¿cierto? Posterior a eso. Además, ¿cierto? Todos los que se instalen en edificios existentes con posterioridad a la entrada tienen que también cumplir con la exigencia. O sea, si yo tengo un edificio, por ejemplo, nuevo y voy a hacer un edificio que ya existe, ¿cierto? Pero voy a hacer una modificación en la instalación o voy a hacer un cambio, por ejemplo, bueno, el cambio que tenga que hacer sí lo debo hacer contemplando lo establecido en el nuevo reglamento, ¿ya? Pero no así, no es una obligación, ¿cierto? El tomar un edificio ya construido y tener que actualizarlo. Eso ya es decisión, por decir así, voluntaria, ¿ya? ¿Qué va a quedar por fuera de esto? Obviamente los edificios residenciales o de oficinas menores a 2.500 metros cuadrados totales construidos, ya los departamentos habitacionales con superficies menores a 300 metros cuadrados y las áreas comunes de edificios de vivienda de menos de 5 pisos y que tengan menos de 1.000 metros cuadrados de áreas comunes. Todos ellos quedan, ¿cierto?, fuera de esto, ya no es una obligación, pero ojo, que no sea obligación no quiere decir que no se pueda también tomar acción. Ya eso es súper importante. No es una obligación, pero si yo quiero tomar medidas de eficiencia energética, lo puedo hacer de todas maneras, ¿cierto? Eh, y parte, ¿cierto? En el RIC número 14, incluso habíamos dicho lo más básico, ¿cierto? No sé si algunos de los que están presentes pudieron estar en la última, en el último ciclo que hablamos del reglamento, ahí tocamos en particular el RIC número 14, ¿cierto? Pero dijimos que el RIC partía incluso desde lo más básico, que es dimensionar, ¿cierto?, adecuadamente el tema de los conductores, ¿ya? O sea, desde lo más básico, no tener pérdida en los conductores. Por tanto, las dimensiones, ¿cierto? Los conductores de alimentación en particular tienen que estar dimensionados para que no haya una caída de tensión o la caída de tensión sea, ¿cierto?, máximo un 2% a carga nominal y en el caso, ¿cierto?, de las derivaciones, que no sea, ¿cierto?, más allá de un 3% a carga nominal, ¿ya? Entonces, súper relevante desde eso, desde lo más pequeñito, ¿cierto? Básico, también preocuparnos en ese aspecto. Dice, un detalle ahí, recuerde que hay un decreto de ley que hace obligatoria la eficiencia y exigirá una auditoría energética hasta el momento cada año. Ahí, Yair, me imagino que lo que estás consultando habla de los consumidores de más de 50 teracalorías, ¿de acuerdo? Eso es la ley, sí, lo que tú dices decreto es la ley de eficiencia energética, Yair, la 21.305, y efectivamente establece que todos los grandes consumidores, más de 50 teracalorías, tienen que tener un sistema de gestión de energía y por tanto reportar también a la superintendencia esa gestión, ¿ya? Pero ojo, no aplica, no es para todos, son para los grandes consumidores, sobre 50 teracalorías, ¿ya? En este caso, ¿cierto? El alcance que hacíamos es para los edificios, por eso hay que tenerlo súper, son los edificios, no son siempre los más grandes consumidores, a eso apunta mucho más a la parte más industrial, ¿cierto? Generalmente. Entonces dijimos, desde lo más básico, desde el dimensionado del cable, tiene que hacerse de manera correcta, ya para que no tengamos pérdidas, ¿cierto? Por caídas de tensión en los conductores. Ahora, el punto que yo creo que para mí, en particular, esto lo digo como personal, es más relevante, ¿cierto? Porque nos permite mejorar, es justamente el hecho de supervisar la energía eléctrica, ¿ya? Uno de los grandes problemas en todos lados, ¿cierto? Y hasta en nuestras casas, ¿cierto? Es que nosotros sabemos cuánto es el total de energía que consumimos, pero no sabemos cómo lo usamos.
¿ya? Sabemos que nos llegó la factura de la energía eléctrica a final de mes y usamos tanta cantidad de energía, pero si nos preguntaran en qué lo usamos y cómo se consumió, no sabríamos muchas veces en qué proporción lo hicimos, ¿ya? Porque no medimos, no separamos, no conocemos adecuadamente nuestro uso. Y eso que nos pasa en nuestras casas, pasa en las oficinas, pasa en las industrias, pasa en todos lados, ¿ya? Entonces, una de las cosas más importantes para poder mejorar el desempeño energético en cualquier sitio, ¿cierto? Y sobre todo también en las organizaciones, es saber cómo uso la energía, ¿ya? Y por eso supervisar, medir es súper importante. El reglamento, por ejemplo, para los edificios establece que tenemos que hacer medidas, ¿cierto?, de la energía total del recinto, ¿ya? De los sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado, agua caliente sanitaria, ¿cierto? De la iluminación interior, de la exterior, de los enchufes, de los sistemas sanitarios, agua potable y alcantarillado, ¿cierto? De los ascensores, o sea, nos pide, ¿cierto?, que midamos más que solamente el general, ¿cierto? Y de esa manera también vamos a poder saber cómo se está usando esa energía, ¿ya? Obviamente es importante esto en las industrias también, porque los procesos todos tienen, cada proceso tiene distintos consumos. Hay otros que son más energointensivos, que utilizan mucho más energía que otros, y son los que yo también tengo que tener más ahí en vigilancia, ¿cierto? Por tanto, es un punto súper relevante cuando yo quiero crear un sistema de gestión, ya cuando yo quiero mejorar constantemente, ¿bien? Ahí dice, la información o célula quedará grabada y disponible. Alexi, me imagino que te refieres a la presentación de este webinar, queda grabado, ¿ya? Y va a quedar tanto en el canal de YouTube de Legrand, ¿cierto? Como también en el sitio de capacitación, en la sección de webinar, ahí queda también disponible para que ustedes lo puedan volver a revisar, ¿ya? Dice, sobre estos equipos MS existe algo portátil para ir a instalaciones en terreno y poder realizar estas mediciones y que deje registro, algún nombre. Eh, Herbert, buena la pregunta. En particular, el sistema EMS, ya como tal, es un sistema que está pensado para que quede como parte de la instalación. Ya, es así. Ahora, existen en el mercado equipos que te van a permitir hacer medidas puntuales, ¿cierto? Habitualmente son también equipos que te permiten hacer medidas de calidad de energía, ¿ya? O estudios de calidad de energía. Hay otros más avanzados, otros más básicos, ¿cierto? Pero son equipos que tú puedes dejar instalados durante 7 días, un mes, ¿cierto? Para hacer algún estudio puntual. Ya, ahora, en base a esto mismo que pregunta Herbert, vamos a amarrar el punto que está acá abajo, porque esto tiene también una razón de ser, de que el equipo no sea temporal, ¿cierto? Para un estudio puntual y sea de manera permanente, ¿ya? De partida acá nos dice que la medida tiene que ser constante. Fíjense que dice, para edificios residenciales, ¿cierto? Estos sistemas se tienen que medir y controlar por separado para los servicios comunes y para cada inquilino, pero el punto 523 es súper importante porque dice, hay que registrar cada 15 minutos como mínimo, ¿ya? Cada 15 minutos como mínimo todos los consumos indicados en el punto anterior, ¿ya? Y hay que llevar un registro de forma horaria, diaria, mensual y anual de esas medidas, de todas estas mediciones, ¿cierto? Y hay que mantener los registros de forma electrónica o bien manual, que la gran mayoría va a hacerlo de forma electrónica, durante un mínimo de 12 meses, ¿ya? Entonces, acá no hablamos de un sistema de medida que sea remoto, no remoto, perdón, temporal, ¿cierto? Que yo vaya, deje el equipo, por ejemplo, 7 días o, no sé, 2 semanas y luego lo retire, sino que hablamos de un esquema de medida permanente para estas instalaciones, ¿ya? Así que las medidas, por ejemplo, temporales que muchas veces se utilizan también para hacer estudios o auditorías de eficiencia energética, claramente es bueno hacerlo. Siempre que yo pueda medir va a ser bueno, ¿cierto? Porque voy a tener más información para tomar decisiones, ¿cierto? Pero apunta hacia otro tipo de equipos, ¿cierto? Que, como decía al inicio, habitualmente se utilizan también para hacer calidad de energía, ¿cierto? En ese sentido. Así que acá hablamos de una medida permanente. Ahora, ¿basta solamente con instalar los medidores y dejar, ¿cierto?, toda esta infraestructura de medida en la instalación? ¿O la idea sería sacarle provecho, ¿cierto? Y eso es donde finalmente los puntos en adelante, ¿cierto?, en el reglamento también refuerzan eso. O sea, una vez que se instale, ¿cierto?, y se haga recepción del sistema, tenemos que entregarle al propietario o al administrador del edificio los planos a fil de la instalación eléctrica. Hay que entregarle, ¿cierto?, el diagrama unilineal del sistema, hay que entregar los planos de disposición por piso donde estén los equipos, tenemos que entregar los manuales de usuario, de mantenimiento, las llaves para acceder a los tableros donde están instalados estos equipos y, por supuesto, las claves también que se necesiten para ingresar al software de supervisión, ¿ya? Entonces, todo esto se tiene que entregar, ¿cierto?,
¿cierto?, propietario o administrador para que se haga un uso adecuado también del sistema, si esa es la idea, ¿ya? Dice esto es una gran falla, ya que si hay un incidente tendremos problemas. Ahí no me queda, Antonio, tan claro esto. Esto no tiene una visión. Ahí no me queda tan claro, Antonio, si me puedes explicar un poquito más tu duda para que lo podamos profundizar, ¿ya? Además, al propietario del edificio o administrador tenemos que entregarle, ¿cierto? Manuales de operación y mantenimiento, ¿cierto? Tenemos que entregar las características nominales de los equipos, los manuales de operación y mantenimiento ya lo habíamos mencionado, nombre y dirección de lo menos un servicio técnico autorizado, ¿cierto? Y calificado para poder, ¿cierto?, intervenir en el sistema y una descripción completa del uso previsto, ¿ya? Por eso es importante que el enfoque de esto no es que los equipos simplemente queden instalados y que queden ahí, ¿ya? Sino que también sean capaces de contribuir información relevante para la toma de decisiones. Voy a volver al slide anterior porque se me fue a recalcar un punto acá, lo pasé muy rápido. Fíjense que dice que hay que mantener los registros de forma electrónica o manual durante un mínimo de 12 meses, ¿ya? Eso también tiene una razón de ser, y es porque si yo quiero empezar un proceso de gestión de energía o quiero empezar a mejorar mi desempeño energético, también necesito conocer cómo es mi pasado energético, ¿ya? Y por eso se pide, ¿cierto? En este caso se exige, ¿cierto?, el que haya como mínimo 12 meses de registro, porque así me permite ver un año completo, ¿ya? Ahora, también hagamos esta reflexión. Es lo mismo, por ejemplo, tomar decisiones de eficiencia energética en el año donde estuvimos en pandemia, ¿cierto?, que hacerlo en un año normal. Claramente sabemos que no, ¿cierto? En el periodo que estuvimos todos en cuarentena, los edificios no consumían la misma energía que consumen, ¿cierto?, en el día de hoy, por ejemplo, que nuevamente han vuelto a la actividad, ¿ya? Por tanto, mientras más información yo pueda tener, mientras más historia también yo pueda tener, es mejor. De hecho, el estándar ASHRAE incluso hace recomendaciones de que es ideal tener hasta 3 años de información, ¿ya? Porque, sobre todo para edificios nuevos, para poder conocer, ¿cierto?, algunas situaciones puntuales, ¿cierto? Hicimos ese punto que se me estaba quedando atrás. En el caso de la iluminación, ¿cierto? También establece cómo debemos nosotros, o la metodología que queríamos utilizar para calcular la potencia instalada de iluminación, ya sea al interior o al exterior. Y es bien sencillo a la larga. Si la potencia de la luminaria contiene balas instaladas, por ejemplo, o no necesita, por ejemplo, algún sistema de arranque, de ignición, ¿cierto?, para que pueda iluminar, yo tengo que considerar, ¿cierto?, la potencia dada por la luminaria. Si necesita de un sistema auxiliar para poder encender, como son balastos, como son ciertos otros circuitos electrónicos, ahí sí debo considerar la potencia tanto de la lámpara como también, ¿cierto?, del sistema auxiliar que se requiera para el encendido. Así por lo menos establece que tiene que ser determinado, ¿cierto?, ese cálculo de potencia, ¿ya? Dice, la pregunta es, ¿el sistema EMS es modular o se necesitan los 5 equipos mostrados en el esquema para poder implementarlo? Los 5 equipos mostrados en el esquema para poder implementarlos. Ya. No, Eliseo, la verdad que es un sistema, el sistema EMS puede ser para un punto o puede ser para muchos puntos de medida, ¿ya? Puede ser supervisado de manera local, como también puede ser supervisado de forma más remota, puede ser con la posibilidad de generar alguna acción de control incluso o no. Ya si tú vas al sistema de MS, va a haber un webinar en la parte de medida donde se va a profundizar mucho más también en la solución. Pero para que se hagan una idea, yo puedo decidir solo supervisar o incluso puedo decidir tener la opción de tener alguna acción sobre algún contactor, alguna protección, ¿cierto? Desenergizar, por ejemplo, un circuito que yo detecte que está consumiendo energía en un horario que no corresponde, por ejemplo. ¿Ya? Siempre damos los que estuvieron en el webinar pasado se acordarán, siempre damos el ejemplo por ponerlo de la escalera mecánica en un centro comercial. Si yo detecto que hay un consumo de las escaleras mecánicas a las 4 de la mañana, por ejemplo, ¿cierto? Obviamente voy a poder tomar ahí la acción de desenergizar ese circuito para no perder energía, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto te permite hacer muchas cosas y es bien escalable, ¿ya? No tiene que ser todo de una vez, o sí puede ser todo de una vez como el proyecto lo requiera, ¿ya? Pero va a haber, como les decía, un webinar orientado también a la parte de medida, ¿no? Donde van a estar la hora y media, ¿cierto? Hablando netamente de eso para que lo puedan entender mejor cómo funciona a nivel de sistema, ¿ya?
Ya habíamos entonces hablado de la iluminación. En el caso, ¿cierto?, de los ductos de barra, también está establecido el cómo determinar la potencia. Recordemos que los ductos de barra de iluminación son un sistema de canalización, ¿cierto?, que nos permite, ¿cierto?, energizar luminarias y ser bastante más flexibles en la ubicación que estas tienen. Entonces son un producto que se utiliza bastante en plantas abiertas, en lugares donde hacen cambios de layout y por tanto puede ser necesario también los cambios de la parte de iluminación, ¿ya? ¿Cómo se considera la potencia? De tres formas. La potencia especificada de la luminaria, ¿cierto?, incluida en el sistema, pero con un mínimo de 100 watts por metro lineal, ¿cierto?, en el ducto, o bien el límite de potencia del interruptor que tenga el sistema, ¿cierto?, en particular de ducto, o, ¿cierto?, el límite de potencia de otro dispositivo limitador de corriente, o de la protección finalmente asociada, ¿cierto?, a este sistema de ducto de barra, ¿ya? En el webinar, ¿cierto?, que viene, que habla de eficiencia en edificios como tal, también van a ver las soluciones de ducto de barra, que son soluciones que aportan muchísima eficiencia también a los proyectos, ¿ya? Así que lo van a ver con más detalle también ahí. En el caso de los sensores, ¿cierto?, para el control automático de la iluminación interior, dice, existen ductos de barra monofásicos. Entiendo que sí, ¿ya? Entiendo que sí, te lo puedo confirmar también ahí puedes dejarme tu correo y te mando información si la necesitas más de inmediato, ¿ya? Para compartirte el brochure de la solución y que lo puedas conocer más. Y como les decía, en el próximo webinar van a abordar transformadores, ductos, toda la parte de potencia desde el punto de vista de la eficiencia. ¿Ya? En el caso del control automático de la iluminación, ¿cierto? No señala que los sensores, ¿cierto? Y acá hay un punto súper importante, utilizados para el control de la iluminación interior, tiene que permitir el encendido manual. O sea, ya no aplica más, ojo, ya no aplica más el que dejemos en una habitación solamente un sensor sin interruptor, ¿ya? Y que muchas veces pasa que luego se obstruye y no hay cómo encender la luz. Tiene que tener un encendido manual a través de un aparato eléctrico, o sea, estamos hablando de un interruptor. Por tanto, en este caso, los sensores tienen que trabajar en un modo que nosotros llamamos, ¿cierto?, modo eco. ¿Qué significa modo eco? Yo ingreso, enciendo, y si luego me voy y se me olvida, es el sensor el que se encarga, ¿cierto?, de cortar el suministro, ¿ya? Pero no es el sensor exclusivamente el que se encarga de, ¿cierto?, encender cuando yo ingreso a un recinto, ¿ya? Y eso pasa porque en muchas situaciones, ¿cierto?, están instalados de esa manera, y con el paso del tiempo se obstruyen con algo y luego no hay cómo controlar adecuadamente, ¿ya? Además, cada dispositivo de control o sensor, ¿cierto?, tiene que controlar una zona de no más de 200 metros cuadrados, ¿cierto?, si la superficie total a controlar es menor o igual a 1000. Entonces, también me señala, ¿cierto?, la cantidad de sensores o la cobertura que deberían tener también esos sensores. Nos indican, ¿cierto?, también qué grados de protección IP tienen que tener estos sensores. Si yo voy a utilizar el sensor en un entorno tal vez de oficina, mucho más de clima controlado, donde no voy a tener tanto polvo o tránsito, un IP20 basta y sobra. Si lo voy a colocar en un pasillo que pueda tener alguna apertura al exterior, que vaya a tener más tránsito, bueno, ahí voy a tener que implementar un IP42. Y si ya de frentón estoy en un espacio o recinto considerado de humedad, ahí ya voy a tener que colocar un IP44. Todas estas medidas van a contribuir también a que el sensor tenga una mejor vida útil, ¿cierto? A no colocar el sensor, ¿cierto?, que no es adecuado para el entorno, porque claramente de esa forma va a durar menos tiempo, ¿ya? Y los dispositivos instalados, aparte de cumplir con los puntos anteriores, tienen que ser de fácil acceso, tienen que estar ubicados de forma que los ocupantes puedan ver la iluminación controlada, ¿ya? Así que eso es súper importante ahí cuando se establezcan los circuitos de iluminación, ¿ya? No dejar la iluminación de una sala con un control, ¿cierto?, en un lado que no sea visible. Se va a privilegiar el uso de sensores en los cuales la configuración no se pueda modificar. Esto tiene todo el sentido para no cambiar, ¿cierto?, la parametrización con la que se dejó pensando en alcanzar un nivel de eficiencia. ¿Ya? Porque si yo parametrizo o dejo un sensor configurado de una forma y luego se accede y se cambian los tiempos, finalmente no tiene ningún sentido la presencia del sensor. ¿Ya? Entonces se va a privilegiar los que se configuren de una u otra forma de manera que no se altere esa configuración, ya sea a través de un control remoto, como es el caso, ¿cierto?, de Legrand y otras marcas, ¿ya?
Tienen que cumplir con el estándar IS 60669, ¿cierto? Y además todo sistema de iluminación, ¿cierto? En las áreas comunes tiene que contar con un sistema de control automático de iluminación interior, ¿cierto? Que cuando no haya, ¿cierto? Actividad, en 20 minutos, obviamente, permita cortar, ¿cierto? Controlar la potencia de iluminación. ¿Bien? Otro clásico, ¿cierto?, de pérdidas de energía son los estacionamientos, sin lugar a dudas. Ya yo creo que a más de alguno le habrá pasado que llegan a un supermercado temprano en la mañana o ya al finalizar, ¿cierto?, la jornada en algún centro comercial, los que, no sé, fueron al cine más tarde, se darán cuenta que los estacionamientos están mucho iluminados completamente y ya prácticamente no hay tránsito. Ya, entonces, todos esos son consumos que obviamente no son necesarios tener, ¿ya? Y por eso también el reglamento establece en el RIC el control de iluminación en las zonas de estacionamiento, ¿ya? Y nos señala que aparte de tener que medirla, ¿cierto? Tenemos que reducir en un 30% como mínimo de forma automática cuando no exista actividad en una zona durante 20 minutos, nosotros tenemos que reducir, ¿cierto?, la potencia de iluminación, ¿ya? Eh, y cómo hacemos esa reducción? En las zonas que están controladas, ¿cierto? O las zonas de control no pueden ser más allá de 350 metros cuadrados, ¿cierto? Y yo voy a poder controlar o regular, ¿ya? Nos deja una posibilidad abierta para hacer que ese control de la potencia también sea un poquito más sencilla, a mi parecer, ¿cierto? Y es que en caso justificado se va a aceptar que el control permita el apagado de luminarias para alcanzar el 30%. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nos enfocamos en la imagen que tenemos acá, yo podría, por ejemplo, dejar, ¿cierto? En este caso, cada, no sé, dos lámparas, la tercera que estén dentro de un circuito independiente que me permita desconectarlo. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo podría, pues, estoy dando un aproximado, cuando en esta zona, por ejemplo, no exista movimiento, desconectar, ¿cierto? Ese circuito y dejar esa tercera lámpara desconectada. Y con eso ya voy a alcanzar, si lo vemos a nivel global, un 33%, ¿cierto?, de disminución de la potencia que se está utilizando, ¿ya? Pues pensando claramente en que el controlar, ¿cierto?, la potencia desde el punto de vista de la atenuación puede ser también un poco más complejo, ¿ya? Eh, en el caso de la iluminación de las fachadas de los edificios, ¿cierto? Esta iluminación que es del tipo ornamental, las luces en los edificios, en los jardines, ya el reglamento también es claro en ese sentido. De partida tenemos que monitorear la iluminación exterior, ¿cierto? Medirla, ya. Y además, ¿cierto? Tiene que ser controlada por un dispositivo que apague automáticamente la iluminación cuando haya suficiente luz natural, ¿cierto? Esto es para la luz de exterior, un sistema de fotocelda, por ejemplo, que nos permita apagarla a medida que tengamos luz natural. Y en el caso de la iluminación ornamental, como decíamos, de las fachadas, de los jardines, esta tiene que ser apagada, ¿cierto? Tiene que apagarse automáticamente a medianoche o cierre de los negocios, lo que ocurra más tarde, y tiene que luego encenderse, ¿cierto? A las 6 de la mañana o la apertura de los negocios, lo que vaya a ocurrir primero. ¿Ya? Entonces, toda esta luz ornamental nosotros tendríamos que desconectarla de forma automática dentro de este rango. Digamos, entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana debiese estar, ¿cierto?, desconectada. Salvo que, y aquí nos coloca una excepción, dice, salvo que la energía que se utiliza finalmente para este tipo de iluminación se encuentra almacenada, ¿cierto? Y sea provista por un sistema de generación renovable o de cogeneración eficiente para el edificio. O sea, si yo tengo en el edificio, por ejemplo, un sistema de paneles solares y la energía de esos paneles solares es la que va a alimentar posteriormente, ¿cierto?, a través de una batería, por decir así, esta iluminación, no hay ningún problema, se puede colocar. Lo mismo si esa energía proviene de un sistema de cogeneración, ¿ya? De lo contrario, si es energía que se está consumiendo dentro del mismo sistema eléctrico, yo tengo que, por obligación, desconectar, ¿ya? Dice sobre las certificaciones, esa pregunta me la salté. Hola, gracias por la instancia. Dice sobre las certificaciones LEED, CES, EDGE y otras, ¿cierto?, que existen en Chile. Tu presentación está basada solo en el 14. ¿Qué conoces con la entrada en vigor y Euroclima? Yair, efectivamente, el enfoque que tiene esta presentación en particular es bien general, ¿cierto? Pero está enfocada también a la parte del sistema más eléctrico, ¿ya? No tanto a la ley de eficiencia energética que toca un montón de temáticas más, ya hay en la ley de eficiencia y en la certificación de edificios hay mucho más cosas
que se pueden tocar, ¿cierto? Pero el enfoque principalmente de nosotros es a los sistemas de energía eléctrica, ¿ya? Residencial, industrial, terciario, pero nuestro enfoque siempre ha sido el de la energía eléctrica, ¿ya? Así que, sin duda, Yair, hay mucho más que ver en eficiencia en las otras temáticas, como arquitectura, ¿cierto? Envolventes térmicas y muchas cosas más, ¿ya? En el caso, ¿cierto? En el caso, ¿cierto? La temporización que se realice, ¿cierto? Por ejemplo, de estos circuitos, es importante que estos temporizadores puedan mantener la programación y el ajuste horario en el caso de las pérdidas de suministro. Ya no que por una pérdida de energía tengamos que volver a reconfigurar todo, sino que tengan una capacidad de autonomía para poder registrar y almacenar, mantener, ¿cierto? Algunos parámetros, ¿ya? Eh, y ya, un poco para ir cerrando la parte más normativa, vamos a los últimos puntos. Lo bueno del RIC número 14 y algo que a mí me agrada bastante es que no deja las puertas cerradas a poder hacer más cosas por la eficiencia energética. ¿Ya? Y en ese sentido, por ejemplo, establece que en el caso de los recintos hospitalarios, nuevos o remodelados, por ejemplo, se tiene que seguir lo indicado en el estándar ANSIAS RAE 90.1, que es uno de los estándares más conocidos, ¿cierto?, para la aplicación de eficiencia energética en este tipo de recintos y en otros, ¿cierto?, como de oficina, ya que cuando hablamos de, por ejemplo, motores, ¿cierto?, o sistemas de eficiencia energética, los motores tienen que ser eficientes también, de acuerdo al estándar IEC TS 60034-31, ¿ya? Y que tengan las menores pérdidas posibles, esa es la idea. Ya sabemos que las instalaciones de motores muchas veces usan energía bien intensivo, por tanto, cuando corresponda el recambio de esos motores, por ejemplo, hacerlos por unos de mayor eficiencia. Cuando hablamos de edificios preparados para la electromovilidad, nos dice que nos refiramos al pliego número 15, y todas las dudas a la larga que existan en la interpretación de esto lo tiene que resolver la superintendencia. Pero el punto 5.8 nos señala, ¿cierto?, que, fíjense, en diseño, construcción, operación, mantenimiento, reparación, modificación, inspección y término de operación, la superintendencia puede permitir usos de tecnologías diferentes a las que están establecidas en el reglamento, siempre y cuando cuenten con los fundamentos, ¿cierto?, y cumplimiento de estándares internacionales como corresponde. ¿Ya? Entonces, no se cierra solamente al uso de solo los sistemas que se mencionan, sino que, ¿por qué no?, otros de tecnologías diferentes, pero que contribuyan y que estén debidamente certificados con estándares internacionales, ¿cierto? Por tanto, deja también esa posibilidad de que la tecnología evolucione en pos de la eficiencia también. Bien. Y por último, pruebas funcionales. No sirve absolutamente de nada dejar los equipos instalados y mal regulados, calibrados, ¿cierto? Tienen que entregarse probados, ¿ya? Por eso el 5.9 del REC 14 nos habla sobre las pruebas funcionales, ¿cierto?, que tenemos que realizar justamente para garantizar eso, que sea un sistema que pueda quedar operativo, que contribuya realmente a la eficiencia energética. Bien. Así que importante a tener en cuenta ahí en ese sentido. Ahora, una organización, ¿cierto? Ya con esto estamos casi finalizando. Una organización que quiera, ¿cierto?, iniciar en la eficiencia energética, que quiera mejorar su desempeño energético, llamémoslo así en términos futbolísticos, el puntapié inicial de esto es sin duda una auditoría energética, ¿ya? Es fundamental hacer una auditoría para poder conocerse, para poder saber cómo estoy usando mi energía, de qué fuentes de energía tengo, cómo se utilizan, cuáles son, ¿cierto?, los factores más críticos dentro del desempeño energético. Todo eso nos permite conocerlo una auditoría energética. Ya es como una radiografía al uso y consumo de nuestra energía y por tanto nos va a permitir también desarrollar nuestros planes de acción, ¿ya? La planificación energética, tal como está establecido en la ISO 50001, parte con un proceso, ¿cierto?, de auditoría, donde vamos a conocer o deberíamos conocer el uso de la energía, tanto del pasado energético como de nuestro presente, todas las variables que afectan al uso significativo de la energía, el desempeño energético que tengamos, todos esos inputs, ¿cierto?, nos van a permitir poder hacer una planificación de eficiencia energética. Análisis de las fuentes y los consumos, identificación de los consumos significativos de energía, ¿cierto? Si una máquina está consumiendo mucho más que otra, el por qué, el registro de oportunidades, en la auditoría es el mejor momento para poder encontrar dónde puedo mejorar, porque uno hace finalmente una inspección detallada, se fija en varios aspectos de operación, por tanto, es más fácil poder reconocer dónde debo mejorar, ¿ya? Y esto va a dar pie, ¿cierto?, a una salida
esta revisión energética da pie a una salida de información que va a ser precisamente nuestra línea base de energía, indicadores que nos van a permitir medir nuestro desempeño y programas de oportunidades de mejora. Ya, por tanto, es fundamental la auditoría para el proceso de planificación. En esta revisión energética que hablábamos es donde nace, ¿cierto? Nos permite obtener la información importante de cómo caracterizar nuestro consumo de energía, ¿ya? Y es la que nos va, si se fijan acá en el grafiquito de torta que dejé, está pensado en una vivienda. No, incluso, por ejemplo, esto en nuestra casa nos diría cuánto consumimos de calefacción, cuánto en electrodomésticos, cuánto en aire acondicionado. Esa es un poco la idea, conocer de mejor manera, ¿ya? Y establecer, ¿cierto?, una línea base que nos permita mejorar. Este es nuestro pasado energético, así veníamos, ¿cierto? Si no hacemos nada, así seguiríamos, pero con las medidas adecuadas podemos mejorar. Y eso es un poco lo que nos refleja, ¿cierto? Y nos fuerza a tener que hacer este proceso de auditoría. ¿Ya? Siempre dentro de un plan de acción de eficiencia energética tenemos que utilizar un criterio SMART para la toma de decisiones, ¿cierto? De los objetivos, de lo que queremos mejorar. No nos pongamos metas inalcanzables, eso es súper importante en la organización. No hay que ponerse una meta inalcanzable porque finalmente cuando se dan cuenta que no la alcanzaron, viene ahí hicimos todo esto por nada, ¿cierto? Y finalmente se deja. Hay que ponerse metas pequeñitas pero alcanzables porque eso motivan, ¿cierto?, a la organización a poder seguir en un camino de la eficiencia energética y establecer planes de acción que ya decíamos pueden contemplar tanto medidas operacionales como también de recambio tecnológico, ¿ya? Y ahí obviamente hay que apoyarse de ambas para poder, ¿cierto?, establecer un sistema de gestión lo más adecuado posible. Y por último, no se nos puede olvidar el punto, ¿cierto?, de medición y verificación. Cuando una vez hagamos nosotros el levantamiento, nuestra auditoría, conozcamos cómo funcionamos, cuánta energía consumimos, cuando tengamos ya nuestro plan de acción, lo implementemos, luego tenemos que controlar, medir, ¿cierto? Y darnos cuenta qué es lo que podemos seguir mejorando en un siguiente ciclo, ¿cierto?, de gestión de energía. Bien. Ya para finalizar, solo contarles un poquito, bien breve, Legrand como empresa a nivel global tiene obviamente objetivos que cumplir en cuanto al desarrollo sostenible, ¿cierto? Obviamente que nuestras acciones de producción generen el menor impacto posible en el medio ambiente y contribuir, ¿cierto?, a desarrollar productos más eficientes también en el uso de la energía. Y es por eso que dentro de los productos eléctricos hay un certificado, ¿cierto?, que se denomina PEP EcoPassport, ¿ya? El PEP EcoPassport es un documento que está cada vez teniendo más relevancia porque lo que hace es decirte cuánto contamina ese producto en cada etapa de su ciclo de vida, cuánto contamina desde la toma de su materia prima hasta que cumplió su función en el lugar y luego fue terminado para pasar a una siguiente vida, ¿ya? Entonces, nos refiere todo eso y eso es una información muy valiosa para los proyectos en general, ¿ya? Es muy, muy valiosa en ese aspecto. Y por otro lado, nuestras fábricas, ¿cierto? Es el primer grupo industrial francés, Legrand, ¿cierto?, en obtener la certificación ISO 50001 en todo, ¿cierto?, el amplio perímetro europeo. O sea, hay una preocupación para que nuestras fábricas también sean eficientes en el uso de la energía. Los invito también a entender y conocer más de los certificados PEP porque los van a escuchar cada vez más frecuentemente. Ya la preocupación de que los productos, ¿cierto?, en general que utilizamos en los proyectos tengan un ciclo de vida que sea circular, ¿cierto?, que no finalmente mueran desechados y contaminen más, sino que además puedan reconvertirse en otros productos, es súper importante. Y las fechas PEP justamente demuestran eso, ¿cierto? El cuánto de este producto es reciclable, ¿cierto? Cómo se puede reciclar, etcétera. Los invito a que vean ese conversatorio también, ¿cierto?, sobre certificados PEP para todos los que quieran ahí conocer más acerca de esa temática. Nuestra oferta, ¿cierto?, en eficiencia energética es bastante amplia, ¿cierto?, para distintos verticales. Ya la van a conocer, obviamente, en mayor profundidad y aplicación, ¿cierto?, en los próximos webinars, pero lo podemos definir en estos tres ejes de acá. Primero, la distribución eficiente de la energía, donde van a encontrar sistemas de transformadores verdes, ductos de barra, correctores de factor de potencia y sistemas UPS con altos niveles de eficiencia. Por otro lado, los centros de datos de eficiencia energética. Los data centers son, ¿cierto?, instalaciones que en Chile cada día crecen más y son proyectos
proyectos de alto consumo de energía, por tanto tienen que también ser eficientes en el uso de la energía eléctrica y obviamente reducir su impacto en la huella de carbono. Por tanto, corredores fríos para el manejo de aire, las PDUs inteligentes para el control de los equipos activos, todo eso también, ¿cierto? Está dentro de nuestro portafolio. Y por último, la gestión de energía activa, y es ahí donde vamos a encontrar la gestión de medida, el EMS, ¿cierto? Que ahí algunos me pedían información o me preguntaban, los contadores y medidores de energía y toda la parte de gestión y control de la iluminación, ¿ya? O sea, es un perímetro bien amplio que sirve para distintos tipos de edificación y que, como les decía, van a conocer, ¿cierto?, en los próximos webinars. Ahí tenemos transformadores verdes, ducto de barra, correctores de factor de potencia, ¿cierto? UPS también, ¿cierto? Los corredores o corredores fríos para los data centers también contribuyen mucho en la eficiencia energética. Las PDU, que son para controlar los equipos activos, como ya les decía, dentro de un centro de datos, y obviamente toda la parte de gestión activa con la medida. Fíjense que acá, para los que me preguntaban si era un sistema modular, fíjense que acá está instalado un sistema de gestión EMS CX Cubo, y es todo un sistema real-time modular, por tanto, yo puedo ir incorporando los elementos también que necesite para generar control, o si no quiero control, solo supervisión, y además puede operar con los sistemas de protección Legrand, con un interruptor termomagnético modular, de corte en aire, ¿cierto? O de caja moldeada, ¿ya? Entonces, bien, se integra bastante bien al sistema eléctrico en general, ¿ya? Lo mismo en el caso de los sensores, son todos elementos activos que se pueden utilizar para el recambio tecnológico. Bien, ya para finalizar solamente la reflexión, hay algo que es importante tener en cuenta. Si nosotros no medimos, ¿ya? Si nosotros no medimos, nunca nos vamos a dar cuenta de en qué estamos fallando, ¿ya? Y obviamente al no darnos cuenta, cada vez vamos a seguir perdiendo más energía, ¿ya? Entonces, lo único que le espera a un proceso que no es medido es seguir empeorando. Ya por eso la medida es fundamental, ya en la eficiencia energética. Medir y saber y conocer cómo se usa la energía es fundamental para poder mejorar. Bien. Espero que les haya gustado la capacitación el día de hoy, ¿cierto? Me tomé ahí unos minutos de más, les pido disculpas por eso. La próxima semana, viernes, en el mismo horario, ¿cierto? Comienza, o siguen el ciclo, no comienzan, siguen el ciclo con la parte de potencia. Ahí vamos a hablar de transformadores verdes también, ductos de barra, y son cosas muy interesantes también porque aportan eficiencia desde el inicio del edificio, ¿ya? Así que para que lo puedan tener en cuenta y puedan participar también de esa actividad. Ya también para finalizar les voy a pedir, como siempre, su colaboración, ¿cierto? En responder la encuesta de satisfacción, por favor. Encuesta, un segundito, de satisfacción. Y que es una encuesta que nos permite mejorar, ¿ya? Obviamente, ustedes pueden ahí dejar sus comentarios de qué temáticas son las que les interesa también desarrollar, qué cosas les aportaría también en sus distintos rubros y que podríamos nosotros abordar desde el punto de vista de la capacitación. Entonces, en la parte superior de la pantalla, ¿cierto? Les acabo de dejar, ¿cierto?, la encuesta de satisfacción, así que les pido ahí su ayuda en contestarla en 5 minutitos ahí y poder nosotros con esa forma recabar información que nos permita mejorar las charlas, mejorar los webinars y ofrecerles también otro tipo de contenidos que sea de su interés. Bien, no sé si hay alguna pregunta más que quieran también realizar de acuerdo a lo que conversamos en este webinar. Me parece que todo quedó claro. Espero que hayan quedado también con ganas de seguir participando en los otros 4 webinars que hay del ciclo. Los invito a que lo hagan porque son súper interesantes y van a conocer, ¿cierto?, muchos productos que les van a permitir hacer recambio tecnológico, ya que ese es un poco también el enfoque bastante que tiene este ciclo, ¿ya? Ahí, Pablo, perfecto. Nos vemos entonces el próximo viernes, Pablo. Ese no lo voy a dictar yo, va a estar otro colega, pero yo los voy a estar acompañando de todas formas también en todo este ciclo, ¿ya? Así que no hay más preguntas. Muy agradecido de todos los que participaron. Gracias, ¿cierto?, por responder la encuesta. A todos los que han hecho clic ya y que están en eso, se los agradezco mucho. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Recuerden que les va a llegar ahora de forma automática cuando cerramos la plataforma el diploma de este webinar a sus correos, ¿cierto? Y luego, posterior al finalizar de todo el ciclo, entregamos, ¿cierto?, el otro diploma oficial por eso. Bien, gracias René, gracias a todos por su participación, un abrazo grande y nos vemos entonces el próximo viernes. Que estén muy bien.
Buena jornada y buen fin de semana. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.